Saben, estuve bastante tiempo preguntándome si hacer este video, podría decir que a mediados del año pasado, pero ahora que tengo las herramientas necesarias para poner esto al frente de una gran cantidad de arena que este video puede provocar, todavía seguiré sosteniendo lo que digo. Advertencia. Sé que muchísima gente llegará a ofenderse con mi opinión, gente que simplemente pausarán el video, dejarán su dislike, y se irán tranquilamente, escondiéndose como si fueran la excepción, sin querer entender y reflexionar nada, encerrándose en su burbuja pensando que su opinión no es la que quiere escuchar, así que no importa, pero sé que hay mucha gente que concordará conmigo, y que, si han llegado al final del video, opines igual o no, felicidades, demuestras que no formas parte de ese grupo de gente. El espectador tiene la última palabra. Super Smash Flash. Super Smash Flash es una serie de videojuegos sin ánimo de lucro, lucha, y crossover y de Flash caseros publicados por el sitio web independiente, MacLego Gaming. Está basado en la serie Super Smash Bros. ¿Por qué alguien de forma independiente hace un videojuego basado en Super Smash Bros? Simplemente por una razón. Por amor al videojuego. Como dije, Super Smash Flash 2 es un juego que se inspira, consiste y respeta la esencia de Super Smash Bros. ¿Y cuál es la esencia de Super Smash Bros? Super Smash Bros. Es un videojuego de lucha, digamos, un crossover entre franquicias de Nintendo, personajes clásicos de Nintendo obviamente, y que, en su evolución, se empezó a implementar más personajes fuera de Nintendo provocando buenas críticas, a excepción del último que por lo que dice la opinión popular, fue un Smash raro, por no decir roto, por los últimos personajes que se agregaron que no tenían nada que ver ahí, los mismos comentarios dicen, se supone que esto era una fiesta de los viejos personajes. Por suerte, en SSF2, solo tenemos 4 personajes que no pertenecen a videojuegos, pero que cumplió nuestra fantasía de verlos en Smash. En el año 2015 o 2016 se dio a conocer la primera modificación que aportaba un cambio en los sprites de Mega Man si no mal recuerdo que mucha gente se preguntaba si eso sería para siempre en una próxima versión, pero no, solo es una modificación, en pocas palabras, un mod. La gente quería saber cómo se hace, y empezaron a hacer modificaciones de los fans para SSF2, algunos de ellos simplemente era un cambio de sonido y música, cambios de color, incluso cambiaban escenarios aburridos por otros más interesantes. ¿Por qué estas modificaciones eran buenos? Pues, para mí, estos mods aportaban positivamente al juego, con cambios buenos, y ayudaba a tener una mejor cercanía a Super Smash Bros., unía a la comunidad ayudándose entre ellos mismos de cómo hacerlo e incrementar más la comunidad de este juego fanático. Después de esto, se empezó a tener un mayor avance, metiéndose personajes que fans pedían a gritos para que se le integren al juego, obviamente esto ya no captura mucho a lo que es Smash, pero estaba claro lo que es, entre estos estaba muy pedido personajes como Shadow, Sasuke, Vegeta, y creo que también Zoro o Luffy que nos faltaría mucho para que lo integren. Sin embargo, estas modificaciones eran decentes y bien elaborados, como para un DLC por así decirlo. Estaba bien hecho para que sea un mod algo fuera de lugar. De todas formas la necesidad de ese fanatismo estaba cumplido, y en buena calidad. Pero, ¿qué pasa cuando el fanatismo llega a pasar los límites? Empecemos con lo básico que muchos saben, ser fan de algo es bueno hasta cierto punto, y ese punto es donde su fanatismo por tal producto, llega a distorsionarlo, a mezclarlo, a cambiar cosas que naturalmente no era, pero eso no es lo peor viene cuando una masa de gente llega a creerlo tanto que ya no se respeta el producto original. Y que mayormente se les pone el término que seguro muchos conocen, el fandom cáncer. ¿Y esto, qué tiene que ver CNSSF2? Caímos en manos de este fandom cáncer. Antes de seguir, creo que a partir de aquí es donde la mayoría se ofende cuando se usa este término, pues bien, si les molesta este término, ¿cómo se definirían? ¿Una parte más del fandom? Como dije recientemente, ¿cómo te puedes considerar parte de ese fandom si lo distorsionaste tanto que no respetas el producto original? Les mostraré un ejemplo tonto.
Esto es una manzana, que bien, a todo el mundo les gusta las manzanas, pero a mí como me gustan tanto las manzanas, se me ocurre cambiarles de color azul, por ejemplo, quizás también que su cáscara sea esponjosa, su sabor también será agridulce, y por qué no, que sea un Super Saiyajin también. ¿Para ti esto sigue siendo una manzana? Reconócelo como fandom tóxico y listo. Cuando llegó una pequeña parte de ese fandom, se empezó a hacer la primera ola de modders, algunos bastante buenos, otros que les faltaba algo de práctica pero se esforzaban, y otros que ya parecían exagerar las cosas. Transformaciones innecesarias, personajes que nadie los conocía pero por alguna razón se le hizo una modificación, sprites muy borrosos y mal ubicados. Mayormente la primera oleada consistía más en modificaciones de Sonic, estaban bueno la verdad, Sonic con audio japonés o latino con ataques distintos o mejoras en los sprites, todo bien, hasta que bueno, se empezaron a hacer modificaciones de otros personajes de Sonic. Bueno, al menos algunos estaban bien hechos pero ya no tiene nada que ver con Smash. Ok, al parecer no era suficiente. ¿Qué más querían? ¿Ya se tenían casi todos los personajes de Sonic, todos contentos? No. Para nada. A partir de aquí la comunidad incrementó demasiado, pero no tenían idea de Smash. Mods con transformaciones del Super Saiyajin hasta el infinito, sprites feos, mal ubicados y por alguna rara razón creen que Sonic es Goku. Cabe destacar que, cuando llegó esta bola de pendejos, no les importaba si estaba bien o no su mod, o si encajaban bien con Smash, se dejaron llevar por las visitas y las suscripciones que ganaban, y empezaban a hacer más, y más, hasta no tener que otra cosa buscar, hasta que bueno, lo solucionaron a robar modificaciones de otros y subirlo como si fuera suyo, ni siquiera dar créditos al creador, y se molestaban cuando se les decían, que eso pasaba muchísimo, a mí me robaron un montón de mods y se hacían pasar que los crearon ellos, y encima mentían diciendo que le cambiaron una cosita así y decir que el mod ya le pertenecía a él. Por este problema la comunidad ya estaba separándose, ya no se ayudaban en cómo hacer mods porque anda a saber que iba a hacer un Super Saiyajin Dios sónico a todo multicolores. Después se siguió los Dragon Ball Z mods, que es la misma historia. Esta explicación es la misma que he usado en los Nomoar, pero parece que le dieron más importancia al título, que con Leku decía. Responderé algunos comentarios de antemano, que siempre suelen confundir. ¿Por qué críticas en detener los mods cáncer? En ningún momento tuve el objetivo de detener esto, es más, de todas formas aunque lo dijera seguirían haciéndolo, seguramente se dejaron llevar por el título Nomoar en inglés significa no más o basta, la razón de ese título es porque era corto y llamativo. La razón de por qué las critico es simplemente que alguien tenía que levantar la mano, y exponer lo mediocre que son y cómo dan una imagen distinta al Smash. Les tienes envidia porque son modders más famosos y mejores que tú. Jaja, envidia. Envidia del cáncer, son los mejores mods y modders. Pero del cáncer. ¿Por qué tendría que tener envidia de alguien que no sabe y roba? No tienes derecho a criticarlos si tú también subiste Fair Sonic. Bueno, admito que he subido un mod cancerígeno, que al menos lo sé, dije que es mod lo hice dedicado a alguien que ni sé si está vivo o muerto, pero la diferencia que hay es que, yo no seguí haciendo ese tipo modificaciones, no me encerré en esa burbuja pensando que si subía más Sonic o Goku llegaría a ser el mejor, ni nada por el estilo. Criticar a estos mods, con el esfuerzo y trabajo que han hecho reemplazando sprite por sprite debería darte vergüenza y falta de madurez y envidioso para tirar a la basura un trabajo así. Juzgar también debería darte vergüenza puto. Mini tutorial cómo hacer un buen mod. 1. Aprender a hacer sprites. ¿Notas que usas el mismo sprite para todos los ataques? ¿Ves que los sprites están mal dibujados? Entonces dibújalos, practica y practica, tu esfuerzo valdrá la pena y hasta puede que te termine gustando haciendo sprites, mejorándolo aún más y notarás lo diferente que es hacer un sprite. 2. Progresar. No te quedes haciendo el mismo mod, si un montón lo han subido, busca originalidad, nuevas ideas y conceptos para ejecutarlos bien, tu modificación no llegará a ningún lado si solo lo vuelves a resubir una y otra vez. 3. No seas conformista. Si terminaste tu mod muy rápido es porque no has hecho casi nada, corrige los errores estéticos, de audio y códigos, para que te sientas orgulloso del trabajo que has hecho, y no solo por unos simples números de una masa de conformistas que prefieren cantidad que calidad, o estás orgulloso del mod que has llegado a hacer o solo estás orgulloso de un número de visitas. 4. Aprende más acerca del gaming.
Esto es lo que le falta a muchos, conoce más de los juegos clásicos, seguramente debe ser una mina llena de ideas que podrías aplicarlas en una modificación, de escenario o personaje, que ninguna otra persona lo haya hecho o pensado. Si no sabes nada acerca del gaming, te recomendaría que lo hagas porque esto es Smash, una fiesta de clásicos personajes de los videojuegos. No vayas a pensar que un mod de Shrek con Ultra Instinto es lo mejor para el Smash. 5. Acepta las críticas. Si todos los comentarios te chupan las medias diciéndote que eres el puto amo por cambiar de color el pelo, pero hay uno que te critica, dale más importancia a ese comentario crítico, no te lo tomes como si fuese una ofensa. Si no, estás demostrando que te crees invulnerable a las críticas, y que todo lo que haces está perfecto. Si alguien que te explica los errores que has tenido y no te has dado cuenta, ese comentario vale mucho más que el resto porque te está ayudando a mejorar. Ya hablado sobre las dos primeras oleadas, después de la salida de la versión beta, muchos modders tóxicos ya estaban intentando arrastrar sus modificaciones a esta nueva y mejorada versión. Por suerte en la siguiente actualización los datos están encriptados, esto es porque aparte de que este fandom arruinaba su esfuerzo, había gente que ganaba dinero posteando el juego en una página, y no solo el juego, muchas modificaciones de la comunidad. SSF2 Revolution también fue publicado ahí mezclando con otros mods que no era nuestro, ya era tarde cuando nos enteramos, y lo peor de todo es el que el dueño no reconocía en lo absoluto a sus creadores. Es tan poco ético obtener ganancias de un juego que no tiene fines de lucro, es por eso que seguramente no se puede modear esta versión, aparte de los mods cáncer que se volvería a hacer, y repetir la misma historia. Y bien, la comunidad de la versión beta está a salvo de este fandom por lo menos, un poco. ¿Pero qué ha pasado con la 09B? Desde mi punto de vista, está muerto, y plagiado de cáncer. Todos los modders que siguen modeando la 09B están colgados de Dragon Ball Super, es que en serio. Cada transformación nueva que aparecía en Dragon Ball Super significaba un nuevo mod cáncer para esa versión, y claro, obviamente su antecesor no iba a faltar. Sonic de alguna forma también llegara a esa transformación. Hasta me burlé o apenas salió un capítulo de la nueva transformación que llegó Goku, ni siquiera es sorpresa y sus mismos seguidores dicen, ya me parecía que ibas a hacer ese mod. ¿Cómo esta comunidad ha llegado a convertirse así? ¿Cómo es que siguen pensando que lo que consumen es Smash? ¿Y por qué seguir algo así? ¿Será que es una forma sucia para llenarse de visitas? Y claro, solo subes un Goku con el color blanco, te llenas de likes y listo, te puedes considerar el mejor modder de Smash, inmune a las críticas y que los mods bien hechos son basura porque no son gran relevancia. Es que ya hasta de tanto distorsionar Smash, que intentan cambiar el término modder a motuber. ¿En serio, motuber? Si ya me da asco el término modo modder, ¿por qué tengo que compartir esa connotación con esos modders entre comillas, tóxicos? No sé cómo me sentiría que alguien nos esté llamando motuber, llegaría a ser una ofensa. Porque motuber parece que así le llaman los modders de ahora que han llegado a la fama entre comillas, subiendo puro Goku y Sonic, y que los otros modders que no han llegado de esa forma patética se les haga hacer llamar motuber. Por culpa de eso, como dije un montón de veces, gente que con verdadero talento, esfuerzo y dedicación, terminan opacados por gente que no tienen ni idea de cómo jugar online. Incluso da gracia como algunos juegan con sus mods todos rotos, que te matan de un golpe pensando que es parte del juego, jodiendo los servidores, provocando desincronizaciones, haciendo que el online sea un trabajo buscar a alguien que no ande con mods que no funcionan. Así que bueno, yo te pregunto a ti, ¿a qué conclusión podemos llegar con todo lo que hemos dicho? ¿Crees que deben ser libres de modificar beta para joder la esencia del Smash? ¿Al creador, al juego, y la comunidad del Flash? A lo que quiero llegar es que, aquí, en esta plataforma, no es un lugar libre para hacer lo que quieras, aquí no es un lugar utópico excusándote con, lo hago por diversión y por entretener. Eso no es excusa, el humano se entretiene con cualquier cosa, hay gente que les entretiene el maltrato animal, ¿a ti parece bien eso? Seguramente la respuesta pasó por tu cabeza, así que no es una excusa para defenderte, no puedes defender lo indefendible, diría alguien que conozco. Para resumir, quizás ya no alcanza a decir que lo que hacen es tóxico, no entenderán por qué no saben que es Smash, directamente, habrá que empezar con lo que no es. Y eso es que Super Smash Flash 2 no es un Mugen. Smash no es Mugen.
Y por si no sabes qué es un maldito Mugen, Mugen es un editor de juego de lucha en 2D, y que cualquiera puede editarlo, pones tus propios personajes, tus propios escenarios y efectos, nadie te dirá nada porque está hecho especialmente para eso, ese es el lugar indicado para que hagas tus personajes Alter Skin, Broken, Ultra Instinto, OP, etcétera y etcétera y etcétera. Sonará fuerte lo que voy a decir, pero es el lugar indicado para que tires tu basura ahí, no en Smash, si tanto es lo que te gusta es ver a Goku matando de un solo golpe a todo el mundo en escenarios mal recortados y muy poco estéticos sacados de un screenshot de un capítulo del torneo de poder, es en Mugen donde puedes hacer lo que se te plazca, ¿este cáncer te parece épico? En Mugen es 100.000 veces mejor. Así que no es necesario que vengas a traer un mod de Goku Fase Dios a la versión beta 1.0.3.2. Bueno, esto ya está terminando, así que bueno, por alguna rara razón, siento que, por más que me hayan dicho o están por decir que sea una lástima que este video no cambie en nada y que todo seguirá igual, algo me dice que habrá por lo menos alguien que haya abierto los ojos, y corrija sus errores, quizás no sea un cambio radical, pero podría ser un nuevo comienzo para esa persona que entiende lo que traté de decir hace tiempo. Y bueno gente, ya estamos en el final del video, gracias por llegar al final, me ha costado bastante hacerlo, pasé como 4 noches escribiendo esta biblia, para terminar el video así XD. Okay, good. Let's see what he got to offer. You can do this. You sure? Hey, listen, you gotta do the watermelon trick. The watermelon trick? You gotta do it. Do you have any special talent?